En algún minuto Chile estuvo en una pugna de 3 fechas para conmemorar su independencia. El año 1824 hay toda una discusión en cuanto a qué es lo que se va a celebrar, cuándo se va a celebrar la independencia. Y estaba la disputa entre esta fecha original de la primera Junta de Gobierno, que es el 18 de septiembre de 1810, otros que decían que tenía que ser el 12 de febrero de 1818 y otro el 5 de abril por la batalla de Maipú. Y entre 1824 y 1837 más o menos estuvieron celebrando estas 3 fiestas. Por lo tanto había tres momentos de carrete. Porque la gente tiene casa más simple. 3 18 de septiembre en el año. 18 de septiembre. Oiga, ¿qué pasó? Y el problema es que las élites comenzaron a quejarse de que esto de tanta curadera y que además coincidía con 2 fechas religiosas, 12 de febrero con el inicio de la Cuaresma, que es un tiempo de guarda, de reflexión, de constricción además. Y después además el 5 de abril que coincidía muchas veces con Semana Santa. Entonces había que llevar esto, concentrarlo una vez en el año, y en ese sentido el 18 de septiembre caía bien. Además está el problema de sacar las fondas, que muchas de ellas se organizaban, bueno, están todo el año funcionando, pero había fondas en Navidad también. Era una celebración que coincidía con cosecha, que coincidía con el momento del verano, entonces había que sacar también la fiesta de ese momento. Había muchas quejas de la ley chilena respecto de la cantidad de borrachos, la delincuencia que había, sobre todo en fiestas de fin de año, y lo más salomónico fue concentrar todo en unos pocos días de septiembre. Pero además hubo una razón política de fondo, y es que el 18 de septiembre fue un acto puramente aristocrático. Intervino solo la aristocracia criolla, cuyas cabezas, o una parte de ellas, las que estaban de acuerdo con iniciar un proceso autonomista, se reunieron en un palacete del centro de Santiago, alejaron manu militari al bajo pueblo, concentraron a gañanes, trabajadores, vagabundos en los faldeos del Cerro San Cristóbal y realizaron este acto a nombre del rey de España. En cambio, la proclamación de la independencia y la batalla de Maipú se producen en un momento de la lucha por la independencia en que, bien que mal, ha entrado ya el bajo pueblo en acción, así sea solamente como fuerza militar, como carne de cañón, de manera tal que el 18 de septiembre contrasta claramente con la batalla de Maipú, puesto que en la batalla de Maipú hay otros actores sociales que están actuando. De manera tal que esto revela una vez más la opción claramente política por el 18 de septiembre, en detrimento de las otras 2 fechas, 12 de febrero y 5 de abril. Porque, recordémoslo de paso, la independencia de Chile y la construcción del Estado Nacional fueron actos esencialmente o casi puramente aristocráticos. A ver, esto es bien dramático, porque si fijamos el 18 de septiembre como la fecha que dilucidó nuestro bicentenario, quiere decir que aún no cumplimos los 200 años en rigor, ¿no? Bueno, pero ahí la discusión también estuvo marcada por celebrar ese primer paso, por muy oligárquico y aristocrático y estrecho que haya sido, pero también por ahí recuerdo algo que decían, es lo primero que se celebró también, porque las festividades comenzaron en 1811. Había que conmemorar 1 año de esa Junta de Gobierno y 2, y luego así. Y luego hay un clima más adelante, digamos, ya con el correr del tiempo, hay un clima americano también. Digamos que en 1810 habían sido esas primeras juntas casi simultáneamente en buena parte de las antiguas colonias españolas. Entonces está México, también en septiembre de 1810, ahí con un movimiento que no tiene nada que ver con esta aristocracia, sino que es popular, el Grito de Dolores, ¿no? Sí. Convocado por el cura Hidalgo, un cura, digamos, sin ninguna jerarquía eclesiástica en un pueblito, ¿no? Y un movimiento campesino y popular. Entonces también era una cosa, bueno, hay un tono americano pasando acá. Entonces en esta discusión de, bueno, ¿qué vamos a celebrar? ¿Esos primeros pasos o cuando se puso la firma en un acta? O un hecho militar que también tenía otras connotaciones. Entonces se empiezan a integrar una cantidad de factores al decidir qué se celebra. Pero lo que dice Manuel, esto de tener 3 fiestas...
era demasiado. Era bastante caótico. Lo interesante es que no es una cuestión natural, es decir, que aquí hubo decisiones que se tomaron. Claro. Por razones políticas, por razones sociales. Y hasta Algo de logística. cosecha también, Claro. creo. Entonces, uno asume que el 18 de septiembre está ahí, fue siempre así. Claro, ¿Ah? y uno como No, que eso- convengamos, uno se pone patriota, algunos más chauvinistas, Pero además- y otros se ponen la mano al corazón y cantamos el himno patrio. Y en realidad esto fue una decisión fría y calculada, más allá de que ese día en específico haya sucedido un antes y un después. Pero también está ahí Es un constructo como todos los fenómenos históricos. Pero también está la reducción No es natural. de los espacios festivos, y hay un elemento importante también que recoger a partir de la disputa que indica Manuel. A ver. Porque en el fondo, si tú piensas, claro, puede sonar caótico, pero también las fiestas, todas estas fiestas son espacios de explosión popular, son espacios de relajo, de relajo, de modificación de jerarquía, de abandono del trabajo, y en el fondo corresponden a espacios donde los sectores populares también se apropian, pero ocupan el espacio ese día público. el jefe no es tan jefe. No, pero ocupan el espacio público, y eso es lo que la élite Y las empieza a fondas temer. ¿Por estaban qué? en la Porque Alameda. está lleno de borrachos, queda la escoba y riña y pendencia. Ya. Y eso es ese espacio que quieren controlar para, por supuesto, tener una ciudad medianamente vivible, urbanamente aceptable. Y eso también viene una lucha entre los esfuerzos de regulación y tradiciones de celebración y de expresión social que tiene que ver con el carácter lúdico y carnavalesco de la fiesta, de la celebración. No, y la necesidad de cualquier sociedad de pero poder fíjense- entenderse y romper el estrés y la rutina, ¿no? Pero fíjense cómo ustedes lo han reducido. Han hablado de Santiago nomás. Bueno, El Cabildo Abierto fue en Santiago, nada más. ¿Qué pasó con el resto de Chile? ¿Qué pasó, Cristóbal? Bueno, de hecho, fíjate tú que nada, po. La decisión la tomaron en Santiago, pero fíjate tú que, por ejemplo, hay reclamaciones. Por ejemplo, en Concepción, al mes siguiente del Cabildo de 1810 en Santiago, en octubre, Concepción tiene su propio Cabildo Abierto, porque se niega a reconocer lo que se ha hecho en Santiago. En Coquimbo va a pasar más o menos lo mismo, o sea, perdón, en La Serena. Y de hecho, entonces tú vas a tener a Concepción diciendo, muy bien, vamos a ratificar lo que ha hecho Santiago, a pesar de nuestra protesta inicial. Y además hay que tomar otra cuestión en consideración. Lo que ocurre en 1810, ya sea en Santiago o en otras partes de Chile, ya sea aristocrático o popular, es un movimiento eminentemente sedicioso. Es un movimiento sedicioso y hasta terrorista. Sedicioso y terrorista. No, obvio. Las leyes de Chile son las leyes de India, son las leyes del Imperio Español. Y finalmente lo que hacen acá los Está hablando más como abogado que como historiador. No, sí, en parte. Sí, pero un momento. A ver, las cosas como son. Las cosas como son. Finalmente el soberano señor de Chile sería Fernando VII, nos guste o no. Y lo mismo pasaba con el resto de los territorios de América. Ahora, faltaba el rey por distintos motivos, perfecto, eso es entendible. Pero fíjate tú, que por ejemplo, nosotros teníamos un gobernador interino que lo derroca el Cabildo de Santiago, que era García Carrasco. De hecho, Leonardo León tiene harto escrito sobre el tema, digámoslo, y denuncia. Jocelyn Hall también dice que en la independencia de Chile este es el primer golpe de Estado que tiene Chile, porque en definitiva la aristocracia chilena se las ingenia para eliminar un individuo que les parecía molesto. El gobierno español va a nombrar un gobernador de Chile, Helio era el apellido, que no va a alcanzar a llegar hasta Uruguay, nomás hasta Montevideo, ahí se va a quedar, porque no alcanza a llegar a Chile. Y en definitiva lo que tú tienes es que los criollos, la aristocracia, se hace del gobierno. Entre medio además separa en definitiva a los grupos populares, porque esto es un movimiento que tiene invitación. De hecho, ¿cómo se llama? El Cabildo de 1810 fue por esquela. Nos mandaban una invitación a la casa si tú eres un mayoral, es decir, un comerciante rico, un miembro de la aristocracia, un título de Castilla, etc. Entonces también, en definitiva, tú lo que ves aquí es un intento de separar muy tímidamente a través de un movimiento autonómico, pero soterradamente después de un movimiento independentista a partir de 1813, 1814. ¿Ya? Cosa que además va a pasar, por ejemplo, en Venezuela, que es el primer país hispanoamericano en declarar su independencia en 1811. Pero lo que viene inmediatamente es una guerra social en Venezuela. Una guerra social y racial, donde en definitiva los llaneros, que eran los mestizos que vivían en la zona rural de, ¿cómo se llama?, de Venezuela, mata a la mayor parte de la aristocracia venezolana, a los que le llamaban los mantuanos.